Muy buenas tardes y bienvenidos sean ustedes a su espacio de deconstrucción y divulgación del psicoanálisis, el podcast que he titulado El ombligo del sueño. Estoy grabando este podcast una tarde, la tarde del 30 de noviembre del 2020. Y para serles sincero, me veo en la necesidad de grabar este podcast por el podcast que recién acabo de grabar y que he titulado el podcast sin nombre, pero que publicaré después de haber publicado este podcast. La razón de este orden es justamente por lo que yo me topo al hacer mi propia elaboración del psicoanálisis, de la psicología, de la experiencia individual, mi propia experiencia que me lleva, digámoslo así, de la mano hacia el psicoanálisis en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Les estoy hablando de un periodo que abarcó del 2009 al 2012, pero que es el principio de una relación que yo sostengo no con una institución, no con una escuela, sino directamente con el pensamiento de Sigmund Freud en su obra. Por supuesto, me refiero a la lectura regular que yo hago de toda la obra freudiana. Esta lectura ha sido para mí fuente de mucha inspiración, sí, también fuente de muchos problemas, también no lo puedo evitar. Y lo he dicho también en ocasiones pasadas, fuente de una nueva, digámoslo así, oportunidad de vivirme de modo distinto, como individuo, como mexicano incluso, como ser humano, como hombre. Debo señalar primero, antes de continuar, que todas las bondades que yo pueda atribuir a la doctrina freudiana, a la disciplina y a la ciencia del psicoanálisis son exclusivamente mías. No es algo que yo pudiera generalizar, no es algo que yo pudiera compartir con los demás de modo certero. Ha sido más bien fruto de mi propio abordaje, fruto de mi propia vida, de mi propia elaboración del psicoanálisis. Es por las cosas que estoy a punto de compartir con ustedes, porque la razón por la cual yo no podría, digamos, hablar del psicoanálisis como un creyente habla de su relación con una comunidad en particular. En el podcast que ya he titulado como el podcast sin nombre, que estaré por compartir en las horas siguientes dentro de este espacio, o tal vez el día de mañana, no lo sé aún, no lo he decidido, pero será el podcast número 13 de este espacio. Mencionaba yo una relación de trabajo que adquirí en base a los vecinos se les ocurre usar su taladro. Voy a cerrar la ventana, permítame un segundo. Ahí están. Entonces, en el podcast que acabo de grabar, mencionaba parte de mis experiencias de vida profesionales que me llevaron a buscar, digámoslo así, la capacitación como psicoanalista en una escuela en la cual yo no había escuchado nada. Fue una experiencia de la cual no me arrepiento, mi formación, mi seminario de formación como psicoanalista. Una experiencia única, diría yo. Ya había hablado un poco al respecto, me acuerdo en el podcast número 2, que lo titulé, si mal no recuerdo, la diferencia entre la psicología y el psicoanálisis. Pero quiero hoy compartir con ustedes parte de la historia que me llevó a querer conocer más acerca de la obra de Sigmund Freud. Ya les había compartido brevemente también digámoslo así,
particularidad mía, una experiencia que en su momento a mí me llenó de mucho gozo, de mucho placer, pero que con el tiempo he aprendido a verla de forma, ¿cómo decirlo?, un poco más fría, a la distancia. Recuerdo haberles mencionado que una persona cercana a mí, con la cual yo había empezado una relación afectiva, cuando yo estaba estudiando la licenciatura en psicología, eh, compartió conmigo su visión particular de la religión. Y en este sentido quiero ser muy específico. La persona con la cual yo tenía esta relación afectiva practicaba un cristianismo, un protestantismo de corte fundamentalista. Naturalmente, digo, al momento de yo tener contacto con esta comunidad, con la cual ya no hablo, ya no escribo, digamos, ya no tengo ningún contacto, y yo entré en una situación, o me aproximé con mucho orgullo, con mucha, ¿cómo decirlo?, mucha satisfacción de haber llevado mis estudios en cuanto al ser humano a tal nivel que era bastante reconocido dentro de mi propia comunidad universitaria por maestros y compañeros. Entonces, esto es justamente parte de lo que compartía en este podcast. Durante el 2004 yo conozco a esta persona. No es cierto. Yo la conocí a ella desde 2002. Para 2003, 2004, ya ella me había invitado a su iglesia, a su congregación, y siendo yo un estudiante universitario de un corte bastante estricto, llegué yo sin ningún tipo de temor. Llegué yo bastante orgulloso de aquello que estudiaba y del reconocimiento que obtenía entre mis compañeros y profesores, ¿no? Adentro de esta, ¿cómo decirte?, de esta comunidad religiosa, vaya, viví situaciones que yo jamás habría esperado. No voy a entrar en detalle tampoco, solo diré que esa imagen que yo tenía del creyente como una persona ilusa, como una persona inocente y como una persona poco estudiosa, se me cayó. Esa imagen, esa representación que yo tenía del creyente, ¿no? Y lo digo esto por lo siguiente. Justo fue por la influencia que ese grupo religioso tuvo en mí de 2004 a 2000, ¿qué? 2008, 2009, no, 2009 todavía. Fue que mi aproximación hacia la psicología y por supuesto hacia el psicoanálisis tuvo un corte, digámoslo así, un tanto idealista, un tanto, ¿cómo decirlo?, no en el sentido de llevar la salvación, sino en el peso de las ideas. Es como podría nombrarlo en este momento. Y es algo que también no podemos separar, ni del psicoanálisis ni de la psicología académica. Si bien a lo largo de la trayectoria de este podcast he hecho la distinción entre uno y otro, yo creo que es también ahí donde convergen, donde tienen un punto de unión, puesto que la psicología sin las teorías resultaría en una práctica, digámoslo así, mecánica, estéril desde el punto de vista humano. Es a través de las teorías psicológicas como la psicología busca, digámoslo así, hacerse de un cuerpo con el cual los psicólogos, y aquí estoy generalizando, digamos, hablando de psicólogos como hombres y mujeres,
tengan las herramientas para acercarse a determinadas poblaciones y emprender determinados objetivos, ¿no? O procesos que lleven a ciertos objetivos. Ya ahondaré más al respecto en otro momento. Y aquí también en cuestión del psicoanálisis, si bien es cierto que el psicoanálisis puede, digamos, ser una práctica que se desprende de la escucha, una práctica que se desprende de la investigación puramente científica, y es a través, digamos, de la escucha y de la investigación que Freud hace un planteamiento acerca de las condiciones que llevan a los neuróticos a justamente contraer su enfermedad, contraer la neurosis. Esto les sugeriría, por supuesto, buscar mi canal en YouTube, Juan Luis Cortés Cervantes, que me he dedicado al menos el último mes a compartir toda la obra, una lectura de toda la obra de Sigmund Freud. En este momento, digamos, solo llevamos terminado el volumen número 1, o sea que vale la pena unirse a ese estudio, ¿no? Pero bueno, naturalmente ya no son los tiempos en los cuales Sigmund Freud no solo vivía, sino investigaba al respecto de lo que en su momento fue considerado un problema de salud pública, la neurosis. Ahorita tenemos otra perspectiva, otras herramientas, otras, ¿cómo decirlo? Otros objetivos, no necesariamente mejores. Eso es lo que yo he tratado de compartir en este espacio. No voy a entrar mucho en detalle al respecto del juego de poderes que ocurre en la ciencia incluso. No voy a entrar en detalles al respecto de la controversia que hay en las comunidades científicas sobre el tema del ejercicio de la autoridad o el ejercicio del poder dentro de la comunidad científica. No creo tampoco necesario, puesto que al fin y al cabo eso ya es como algo muy humano. Y al fin y al cabo también, hasta cierto punto, la ciencia, al, digamos, procurar una objetividad cada vez mayor, tiende a atropellar la experiencia individual de las personas. Estoy hablando de la subjetividad. Como psicólogo, yo podría contarles acerca del empeño de generalizar los resultados, generalizar los procedimientos de estudio, generalizar también los métodos en los cuales buscamos obtener una respuesta concreta acerca de la naturaleza humana. Y, por supuesto, la escasa respuesta que este tipo de implementaciones tiene en un futuro cuando se trata, digamos, de buscar un conocimiento más allá de las matemáticas, más allá de la estadística. Pero bueno, dejemos eso para otro momento. Yo quería hacer un énfasis en esta ocasión en esa pequeña frase que yo hice en el podcast que subiré después de este. Conocí a la primer jefa que yo tuve, a la primer supervisora clínica que yo tuve, en un congreso de psicología cristiana. Les estoy hablando alrededor de 2005-2006. Y esto es justamente parte de mi propia experiencia en la psicología, parte de mi propia experiencia que justamente me llevó a mi elaboración y aproximación de la teoría analítica, del psicoanálisis. Era yo un estudiante de psicología por allá de 2005 y era un estudiante de psicología sumamente conflictuado por lo que veía. Les había comentado que yo inicié una relación afectiva con alguien en el 2002 aproximadamente. 2002, no, 2002 empecé a estudiar. 2004 fue cuando la conocí, 2003, 2004. Para 2004 yo ya estaba involucrado dentro de su grupo de estudio religioso. Y les había comentado, en primer lugar, que la aproximación que yo tuve vino a quebrantar muchos de mis esquemas que yo tenía en cuestión de religión, en cuestión del religioso en general. Y también en cuestión de psicología.
yo recuerdo que los líderes de este grupo de estudio, uno en particular, que por supuesto no mencionaré su nombre, era sumamente crítico y sumamente tenía una aversión profunda hacia la psicología en general, no hacia mí. Y eso fue algo que me especificó muchas veces, que él no tenía, digámoslo así, un rechazo hacia mí, sino más bien él tenía una convicción muy fuerte de que la obra del psicólogo era una labor que ponía en entredicho su propia autoridad como figura religiosa. Viéndolo con el tiempo, comprendo que es cierto, y esto lo puedo no generalizar, pero sí mencionar que en muchos nichos, en muchos grupos que conforman la sociedad mexicana, grupos que se ven influenciados por el pensamiento religioso protestante, particularmente fundamentalista, carismático, pentecostal, no sé, presbiteriano, bautista, de todas las denominaciones, digamos, encontramos individuos tanto a favor como con un odio profundo hacia la psicología, por considerarla justamente, y lo voy a citar, digamos, como lo recuerdo, una obra satánica. Esto, por supuesto, no lo comparto. Esto, por supuesto, fue algo que en su momento a mí me dio risa. Digo, naturalmente en la facultad nos tiene sin el menor cuidado lo que haga Satanás, por decirlo de una manera, ¿no? Pero de que la psicología es una obra satánica, no, eso es ridículo. Digo, yo lo pensé y yo lo sostengo al día de hoy. Pero para este pastor, influenciado mucho por una obra que ahorita no recuerdo el título, Capacitado para Orientar, creo que se llama, y es un libro que yo adquirí en su momento, que un libro que no conservo, y si lo conservo no sé dónde diablos lo tengo. Es un libro que cuestiona y ataca directamente al psicoanálisis, afirmando que psicología y psicoanálisis es exactamente lo mismo. Esto después yo confirmé que no era así, ¿verdad? En la facultad te enseñan que el psicoanálisis es una escuela de psicología, ¿no? Y ya después que yo salgo de la facultad y que me decido a estudiar psicoanálisis, me doy cuenta que psicología y psicoanálisis no pueden empatar, no pueden empatar. Y por lo menos no conforme la concepción que a mí me fue transmitida de uno y de otro. En la facultad nos enseñan que la psicología tiene que acoger al psicoanálisis para dotarlo, digámoslo, de un reconocimiento, para dotarlo de una autoridad, por decirlo de una manera. Pero ya en la práctica, ¿qué les puedo decir? Justamente mi contacto con la doctora Marta Centurión Acosta me hizo darme cuenta que no todo quien se dice psicoanalista ejerce el psicoanálisis. Y de hecho, ahora que lo recuerdo, la doctora Marta Centurión Acosta no se decía psicoanalista. Eso yo ya lo viví después en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. La doctora Marta Centurión Acosta, y lo recuerdo porque ese título lo exhibía en su consultorio, era doctora en psicoterapia psicoanalítica. Psicoterapia. No psicoanálisis. Digo, es que es ridículo al final. Es ridículo este tipo de distinciones que a mí me gustan hacer y que considero necesarias porque al fin y al cabo, digo, en las palabras es en donde se juega mucho. En los pequeños detalles, en las letras pequeñitas, es donde está, digámoslo así, la maña del contrato. Está el engaño al cual uno accede sin darse cuenta. No solo la doctora Marta Centurión, recuerdo también al doctor José de Jesús González Núñez en la Facultad de Psicología. Yo estudié muy de cerca con él, no sé cómo esté ahorita.
Ha pasado mucho tiempo desde que no lo voy a visitar. Pero bueno, era uno de los maestros que justamente me reconocía y uno de los maestros con los que tuvimos una práctica muy, muy curiosa en su clase de, creo que era psicoterapia de grupo o algo así. Yo fui paciente de él ahí, en la facultad, entre mis compañeros, ¿no? Eh, es cierto, digámoslo, que lo hacíamos con fines pedagógicos, pero por supuesto que dentro de las sesiones grupales que teníamos, yo y otras compañeras con el doctor José de Jesús González Núñez, eh, se dijeron cosas muy fuertes, y no tanto del doctor, fuertes mías. Es decir, yo me sinceré y yo hablé entre mis compañeros de lo mío, lo personal. Recuerdo una vez que el doctor, por supuesto en esta clase estaba mi pareja, esta chica, que ahorita no quisiera decir su nombre, por respeto a ella, por supuesto. Estaba esta chica y yo empecé a contar una situación muy fuerte que había vivido en otra relación y el doctor me interrumpe para decirme, oye, está aquí la representante de tu madre. ¿No quieres que ella se salga? No, ella ya lo sabe. Pero de todos modos yo quiero compartir esto con usted y con mis compañeros. Adelante. El doctor José de Jesús González Núñez, José de Jesús González Núñez dio su aprobación y yo simplemente continué con mi narración. Y vaya, no me arrepiento realmente de aquello que dije, de aquello que hice. No me arrepiento tampoco de aquello que conocí. Incluso este podcast, el mismo psicoanálisis, como yo lo he vivido. No quiero extenderme mucho en esta narración que yo hago de mi formación como psicólogo, en esta vivencia que yo tuve y que me guió, digamos, a esta concepción que yo hago del psicoanálisis, muy en tono con la influencia de la doctora Silvia Heiser Guerrero. Y cuando yo llego al Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, llego yo después de haber devorado muchos de los libros de Jung, de Fromm, ninguno de Freud, ninguno. Y eso es algo que al menos caracterizó mi formación como psicólogo. Se leen muchas críticas de Freud, pero no se lee a Freud, a Sigmund Freud. Y ya después veo por qué. No es fácil leer a Freud, no es sencillo someterse a ese tipo de contenido. No es un contenido obsceno, no lo es. Es un contenido severo, es un contenido que presenta, voy a usar una palabra que molestará a muchos, presenta realidades que no queremos ver personal y colectivamente. Al decir yo realidades, es algo que yo les invito a corroborar. Si no pueden leer a Freud, pueden buscar mis videos donde yo comparto una lectura de Freud. Por supuesto, pueden presentarme todas sus dudas. En mi canal personal, Juan Luis Cortés Cervantes, en YouTube. Cortés se escribe con C y con S al final, Cervantes se escribe con C, V de vaso, y S al final. Juan Luis Cortés Cervantes, en YouTube. Ahí encontrarán ya una lista de videos muy grande, no solo de Freud, también hablo de cuestiones personales, en cuestiones sociales. En fin. Me detengo un momento porque, les soy sincero, en estos momentos, eh, a veces yo tengo miedo. Tengo miedo no del psicoanálisis, sino de mí mismo.
porque ciertamente no solo es cuestión de abrir la boca, no solo es cuestión de dejarse llevar por la necesidad de un momento dado, el deseo, la, ¿cómo decir? La necesidad de crear algo nuevo. No es solo eso. Es cuestión también de que puedo percibir hasta cierto punto, y no solo en una cuestión de la influencia de la psicología o la religión o el psicoanálisis en mí. Hasta cierto punto yo puedo percibir una cierta indeterminación en mi futuro. Y vaya, es que justo la pandemia ahorita pone manifiesta esta indeterminación. Soy una persona constante, soy una persona disciplinada, soy una persona que ciertamente me creo capaz de cualquier cosa en mi vida. Siento yo que aun si, digámoslo así, un cataclismo borrara de la faz de la tierra todas nuestras pertenencias, todo lo que hemos construido, me creo capaz de volver a crear algo, siempre y cuando yo tenga mis semejantes conmigo, siempre y cuando yo pueda disponer, digámoslo así, de relaciones personales, no solo de pareja, no solo de amistades, de trabajo, vecinos, amigos. Siempre y cuando yo tenga eso, siento que soy capaz de todo. Y aún así, este miedo, esta indeterminación se me impone. Tal vez será una cuestión de la pandemia, no lo sé en este momento. Tal vez será una cuestión, digámoslo así, de que yo mismo estoy buscando la fuerza para rehacer mi vida al día, al momento. Y en este sentido, creo yo que puedo compartir este empeño con muchos de ustedes. Es decir, hacer eco en mis escuchas. Si en algún momento yo, en mi búsqueda de la verdad al respecto del ser humano, abracé una religión, me dije representante de aquella, y a su tiempo yo también he decidido retirarme de aquella vida comunal, de aquella vida, digámoslo, dedicado a sostener una idea, una identidad. El hecho de que yo me separe de esa identidad, el hecho de que yo me separe y ya no, digámoslo así, me reconozca como cristiano, no quiere decir que yo condene eso, no quiere decir que yo condene esas particulares manifestaciones de la cultura universal. Estoy seguro de haberlo compartido y de haberlo dicho antes en este espacio. Es una situación muy particular la que atraviesa un psicólogo. No estoy hablando en este caso de psicoanalistas. Se cosen, sí, sí, es una frase que tenemos aquí en México, se cosen diferente, quiere decir se cocinan diferentes, son muy diferentes, psicoanalistas y psicólogos. El psicólogo, y lo digo por experiencia propia, cree tener la verdad al respecto de la humanidad, del prójimo y de sí mismo porque fue a la universidad. Así de simple. Así yo llegué a aquella iglesia protestante, fundamentalista, esa iglesia, no yo. Yo llegué orgulloso de poseer la verdad acerca del ser humano
por tener una aproximación estadística bastante certera, por tener conocimientos sobre estudios, porque no solo leía críticas a Sigmund Freud, yo mismo me colocaba encima de esas críticas, yo mismo me colocaba al hacer eso encima de Sigmund Freud, y no solo de Sigmund Freud, de Jean Piaget, de tantos teóricos, Thorndike, Pavlov, Skinner. De alguna forma, el haber estudiado en la universidad me hizo muy orgulloso, me hizo muy soberbio. Y eso, por supuesto, quería yo llevarlo a la iglesia, ¿no? Quería yo que se me reconociera, como me reconocían mis maestros y mis compañeros. Un cerebrito, un nerd, si ustedes quieren llamarlo así, pero no me importaba realmente. Que digan lo que digan, yo sé, decía. Pero justamente, y algo que ni la universidad ni la religión me dieron, fue amor. Sí, tenía el reconocimiento de mis maestros y de mis compañeros, sí lo tenía, respeto, pero amor, no. El amor me lo dio esa chica. El amor tampoco me lo dio el psicoanálisis, eso hay que tenerlo muy, muy certero, como muy claro. Y el amor que yo viví, el amor que yo también creí, y lo puedo decir hoy después del análisis, de un primer análisis, porque yo estoy seguro que regresaré. El amor es algo imposible de revivir en la academia. Master y Johnsons, por ejemplo, grandes fisiólogos, médicos, investigadores de la conducta sexual por excelencia. Y no recuerdo yo que en su obra hablen del amor. No lo recuerdo, posiblemente sí lo hagan. En la universidad hicimos muchos experimentos con ratitas vivas. Bueno, sí vivas. Naturalmente, después de un tiempo las tenían que sacrificar los profesores. Ahorita ya se metieron a mi habitación 2 gatitas, mías por supuesto, de mi familia, mejor dicho. Estoy revisando que no hagan destrozos. Shh, bájate. Muy bien. Ya se han ido. Fue una gran intriga para mí descubrir que en las escrituras un tema central, más que Dios mismo, era el amor. No se trataba, al menos no desde mi propia aproximación hacia los textos sagrados, no se trataba de una obediencia perfecta hacia las normas impuestas ya sea por las escrituras o por los líderes. No se trataba de eso, al menos por lo que yo viví. Se trataba de amar. Decía Cristo, amar al prójimo como a ti mismo. Y el segundo, ¿no? Ese era el segundo. El primero es amar a Dios sobre todas las cosas. Un imposible. Imposible de definir, imposible de poner en marcha siquiera. Amar a Dios. No estoy invitándolos a amar a Dios, que quede claro, no es esa mi preocupación en este momento. Yo no sé qué es amar a Dios.
después de haber dicho y presumido delante de mucha gente, yo sí amo a Dios. No, no, no. Hoy ya no puedo presumir eso. Hoy no puedo decir eso. Pero eso soy yo, por supuesto. Esta es mi experiencia. Trabajando para la doctora Marta Centurión en cuestiones de atención a alcohólicos y drogadictos. Trabajamos 3, 4 años, no lo recuerdo bien. Tenía yo a mi cargo un número considerable ya de pacientes. Ella, la doctora Marta Centurión, me supervisaba. Teníamos grupos de estudios, bueno, en fin. Llega un momento en el cual nosotros también, en nuestra inocencia académica, digámoslo así, seducidos por aquellos adictos que se presentan como ya funcionales, aceptamos a uno de ellos como coordinador. Graso error. Coordinador y administrador del grupo. Terminó robando a manos llenas ese individuo. Por supuesto no mencionaré su nombre. Pero después de todo, motivados también por la influencia que teníamos ya de los grupos de alcohólicos anónimos con los cuales teníamos contacto, decidimos que era bueno tener al menos a uno de los pacientes de la comunidad en la que trabajábamos como supervisor o como, digámoslo así, con un rango ya dentro del grupo. Esto, por supuesto, yo no invitaría a ninguna persona que me escuche a hacerlo, pero en su momento lo hicimos, motivándolos a los demás a obedecer, motivándolos a los demás pacientes, digámoslo, a acatar las recomendaciones que les hacíamos para alcanzar ese grado de madurez, podríamos suponer, ¿no? Eso también es algo muy relativo. Pero bueno, hablando de el respeto también que yo me gané dentro de aquella comunidad, el compromiso que yo también adquirí dentro de esa comunidad, que ya tenía bastante reconocimiento entre varias comunidades religiosas a las que frecuentábamos. No era poco, no era poco. Y con mi compromiso también hacia esa específica, ¿cómo decirlo? Esa particular manifestación del protestantismo en México, el hecho de que ya muchos me llamaran pastor, para mí era un gusto enorme. Y todo esto fue antes de que yo conociera el psicoanálisis en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, de mano de la doctora Silvia Heiselberger. Antes de todo eso, yo anhelaba ser pastor. Yo anhelaba ser un ejemplo para los demás, literalmente, y lo diré en palabras que yo hice propias en su momento, de lo que Cristo puede hacer en la vida de las personas. Digo, pero hubo una noche en la que, por supuesto, yo iba a compartir un mensaje bíblico, no científico. Miren, es que eso es también lo interesante de mi historia. Iba yo a compartir un mensaje bíblico con la comunidad de pacientes que teníamos la doctora Marta y yo. Esa vez recuerdo que me quedé a hacer una guardia de un fin de semana entero en la comunidad, en este lugar de pacientes, que me respetaban, que me querían. Y abriendo al azar una Biblia que teníamos ahí, me topo literalmente con un versículo que dice, o decía, ¿y tú quién eres? No lo recuerdo. De hecho, para mí fue una situación fortísima. El mensaje, que no recuerdo dónde lo encontré,
Fue literalmente una lectura al azar que yo hice, pero que me vino a quebrantar completamente. ¿Y tú quién eres? Parafraseando, ¿no? ¿Y tú quién eres que te crees digno de compartir este mensaje? Yo me creía digno, sí, sin duda. Yo me creía poseedor de muchos de los secretos del universo. Yo creía que sabía lo que era bueno para los demás. Y mucho antes, esto me ocurrió mucho antes de yo decidirme a buscar el psicoanálisis. Mucho antes de conocer a la doctora Silvia Heiser Guerrero. Esa noche que yo quería compartir, así se le llamaba, un devocional con estos muchachos, señores también, no pude. En el momento en el que yo leí ese versículo, ese pasaje, que ya no recuerdo ni dónde es, ni cómo era, porque obviamente el versículo no decía, ¿y tú quién eres? Pero fue lo que yo capté, fue lo que yo interpreté del texto. Se me quebró la garganta por completo. Me puse a llorar en silencio, en un cuarto oscuro. Y yo dije, es cierto, yo no soy nada, yo no soy nadie. No soy digno, pensé. Y no compartí esa noche el mensaje con los muchachos. No podía, yo no podía. Me di cuenta que era un orgulloso en ese momento y de que mi orgullo se traducía también en mi propia concepción de la salud mental. Fue una noche dificilísima para mí. Los muchachos se dieron cuenta de que yo estaba llorando y todos se preguntaban, ¿alguien le hizo a alguien? No, yo lo aclaré. Leí esto y me temo que yo estoy en un error. Me temo que no puedo yo seguir haciendo esto. Pasó el tiempo, les estoy hablando alrededor de 2008, 2009. Junto con la doctora Centurión, Marta Centurión Acosta, que trabaja actualmente todavía en el Instituto Politécnico Nacional, junto con mi compañera Leticia y junto con un interno llamado Roberto, no me acuerdo sus apellidos, decidimos cerrar aquel centro de rehabilitación en el cual había trabajado y con el cual me había comprometido fuertemente. Yo quería buscar otro trabajo para casarme, cosa que eventualmente hice. Quería también seguirme capacitando, quería también seguir aprendiendo, y cosa que me llevó justamente al Centro de Investigación Estudios Lacanianos. Fue ya, les estoy hablando 2009, septiembre del año 2009, cuando yo, por azares del destino, llego al Centro de Investigación Estudios Lacanianos, septiembre-octubre del 2009, igual, con muchas ganas de aprender, pero también con mucho orgullo de saber algo sobre Freud. Ya había leído tantas críticas, tantas introducciones al psicoanálisis, sin leer a Freud, por supuesto.
Y no solo eso, sino que básicamente me sabía la Biblia de memoria, básicamente, en serio. Tenía yo un trasfondo cultural tremendo, tremendo, en serio, algo que no he podido ver en muchos colegas, aún al día de hoy, que se sienten orgullosos simplemente por haberse sentado en la universidad. Y digo, lo digo sin el afán de ofender, eso es lo que he vivido, digo, no lo puedo ocultar, ya eso también se hará evidente con el contacto que cada quien guarda con algún profesional de la psicología. Hay veces que el orgullo simplemente se cae solito, sin que uno haga o diga algo. Allí en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos me doy cuenta que no depende de cuánto uno sabe o lo que uno sepa sobre psicoanálisis, sino la capacidad que uno tiene de callarse frente al otro. Que el psicoanálisis depende no de lo que el analista diga o haga, sino de lo que sea capaz de escuchar y de tolerar esa escucha en los demás. Un analista que se repite a sí mismo y a los demás, complejo de Edipo, castración, bla, 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 podría ser un religioso del psicoanálisis, pero no un psicoanalista. Al menos no, de acuerdo a la concepción que me transmitieron en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Inicié mi análisis con la doctora Silvia Heiser Guerrero, de lo cual ya platiqué un poquito, por allá del 2010. Fueron sesiones durísimas. Al cabo de 3, 4 sesiones, yo ya le había dicho que yo iba a una iglesia protestante, fundamentalista. Esta tercera, cuarta sesión que no le brindó mucho a ella para trabajar, yo no pude hacer o decir nada básicamente en esa sesión. La interrumpió, ella, ella la interrumpió, dijo hasta aquí, habrán pasado 15 minutos. Cuando yo, después de salir del dolor en el que yo estaba, ahí en la sesión, le dije, ya dejé de ir a la iglesia. Y ella se cayó. Ah, eso es un avance tremendo, me dijo. No voy a ahondar mucho aquí en las razones por las cuales yo dejé de acudir a una iglesia protestante, cristiana, fundamentalista. No es mi intención iniciar un proceso de denuncia aquí, no creo en esa justicia que puedan procurar las redes sociales, el linchamiento digital. No, 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 no. Solo diré que fue mi decisión dejar de ir. Que fue mi decisión apartarme de aquellas amistades que yo había atesorado durante ya al menos 5 años, 4 o 5 años. Que fue para mí fortísimo el carecer de ese apoyo. Y que también, de ser sincero, hubo mucha culpa hacia mí. Hubo mucho ataque de mí hacia mí por haber hecho lo que muchos de mis líderes condenaban como una apostasía. Apóstata, que quiere decir aquel que reniega de la fe, aquel que reniega después de haber conocido la verdad. No pienso defenderme de algo así. No pienso tampoco acusarme de algo así. Yo me callé cuando llegué al Centro de Investigación y Estudios Lacanianos.
Me callé, digamos, de lo que yo era, de lo que yo había sido, de lo que yo fui. Y todo se lo entregué a la doctora Silvia Heiser Guerrero. Me lo regresó de una forma tremenda, en serio, increíble. Al final de mi análisis, al final del tiempo que yo pasé bajo su tutela, me doy cuenta de cosas fundamentales, importantísimas, al menos para mí. Y es algo que ya he compartido con ustedes en otro momento, en otra ocasión, que no depende del nombre que nosotros le pongamos a nuestras ideas, a nuestras tradiciones, a aquella herencia que nosotros tenemos acceso, herencias culturales. No depende, digámoslo así, de una denominación, de una palabra, que puede ser tanto cristianismo como psicoanálisis o psicología. En nombre de cualquier valor, lo repito, porque creo que creo que no fui o no hablé lo suficientemente claro. En el nombre de cualquier valor se puede cometer cualquier atropello. En el nombre aún de lo sagrado se mata gente el día de hoy. Y con esto se puede abarcar básicamente experiencias desde cualquier religión, incluso desde la ciencia. Durante mucho tiempo incluso, así como me enorgullecía en su momento de decir soy un psicólogo cristiano, y esto fue mucho antes de conocer el psicoanálisis en el centro de investigación, yo decía orgulloso, yo soy un psicólogo cristiano. Y eso lo he escuchado muchas veces después de haberme salido, después, digamos, de haber contemplado el psicoanálisis en toda su magnitud. Bueno, de acuerdo a la experiencia que tuve con la doctora Heiser Guerrero. En toda su magnitud, digo, tal vez eso es como muy ambicioso de mi parte. Y después de decirme a mí mismo, soy un psicólogo cristiano, eso fue para mí motivo de mucha vergüenza. Yo me preguntaba, ¿qué clase de psicólogo acepta una denominación así? ¿Qué clase de psicólogo la promueve? Oh, la experiencia, al menos en México, 2020 me dice muchos, no todos obviamente. Hay psicólogos que siguen aborreciendo cualquier forma de religión como una forma de ignorancia. Digo, básicamente como alumnos de la Ilustración. como yo lo era, como yo lo fui. Heredero de la Ilustración europea, por supuesto. Enemigo de la religión al ser científico, al decirme científico. Cualquier grupo puede generar fanatismo, aún la ciencia. Cualquier grupo puede generar fanatismo y por supuesto también aún el psicoanálisis. No se trata en todo caso de tener la respuesta para todo. Es posible, es muy posible. Pero es ahí donde estamos sacrificando a nuestra propia humanidad. Si buscamos tener respuesta para todo, ¿en dónde queda la voz de cada persona? ¿En dónde queda esa voz, esa voluntad de la que supuestamente todos tenemos, todos gozamos?
Si somos expertos en todo, ¿qué será de aquellos que nos consulten cuando tienen que tomar una decisión? Eso fue algo que también me condenó la doctora Marta Centurión en su momento. Teníamos grandes grupos de intervención entre familiares de adictos. Y en alguno de ellos yo dije, no sé. Juanito, por favor, hazme el favor de nunca, nunca, nunca decir no sé delante de los grupos. Pero ¿por qué, doctora? Yo realmente no sabía. No me acuerdo de qué hablábamos. Pero sí, yo dije no sé. Y eso aborreció a la doctora Marta Centurión Acosta. Eso fue algo que me condenó muchísimo. Y eso fue algo que justamente el psicoanálisis me ayudó a aprovechar. El poder del desconocimiento. De ahí parte la ciencia de no saber. El psicoanálisis no es una disciplina que te brinde herramientas para convencer a la gente que haga lo que tú quieres que hagan. No, por favor, no. Eso no es. No se trata de convencer a la gente de que sean sabios. Yo era sabio en mi propia opinión. Eso es algo muy bíblico. El psicoanálisis es otra cosa. No es una enemistad con la religión, aunque tampoco es una amistad, no es un compañerismo. Cada uno va hacia objetivos distintos. El análisis busca la ciencia, busca el saber, busca el conocimiento. Posiblemente una verdad imposible de conocer, posiblemente. En eso se parece mucho a la filosofía. Y eso es algo que también es muy bello. A diferencia de la psicología, nosotros no confiamos tanto en nuestro propio decir o nuestro propio pensamiento, sino de que concedemos que es muy posible que la verdad siempre haya estado ahí, pero nuestras emociones, nuestra persona, nuestro deseo, haya sido lo que nos haya ocultado la verdad desde el principio. ¿Pero qué hemos de hacer como psicoanalistas? ¿Negar nuestro deseo? No. Todo lo contrario, mis estimados escuchas. Ese deseo que nos impide ver la realidad tal como es lo único que tenemos. Ni siquiera la misma realidad es una garantía. Y más aún cuando consideramos que la subjetividad es una realidad. No solo como psicólogo, sino también como creyente, yo buscaba la objetividad, el poder generalizar mis observaciones, el poder decir, esto es verdad. Y lo perseguí, incluso bíblicamente, en serio. Debo de tener todavía algunas notas de aquellos tiempos. Escribo mucho y tengo la costumbre de guardar mis escritos, pero... es cierto, justamente. Y esto va a ser muy desagradable para cualquier escucha que me esté, que tenga en algo a la religión. Cualquier escucha que pertenezca a un grupo religioso. Sin pecado no hay salvación. Sin pecado tampoco conoceríamos a Dios. En el pecado está la subjetividad. En el pecado está la base de la estructura fundamental de la religión. Si alguien no se cree pecador, si alguien, voy a repetirlo porque creo que he repetido esa E, si alguien no se cree pecador, no tiene necesidad de salvación. Si alguien se cree pecador, entonces la salvación tiene sentido para él o tendrá sentido para él o para ella.
Por lo tanto, tendrá sentido la obra divina, la gracia como tal. Pero, por mucho que nos disguste, el pecado también tiene un sentido. Es así como se concibe la subjetividad en la religión, a través del pecado, a través de la falta, a través de la negación justamente de la obediencia. Me estoy dando cuenta que la luz que tengo ahorita apuntando hacia mi rostro parece que tengo una barba enorme, pero no es cierto, mi barba está pequeñita. Voy a suspender este podcast. Realmente lo creía necesario, porque es parte también del análisis. Es parte también, digámoslo así, de el sacrificio que tenemos que hacer los analistas para sostenernos en el análisis. No huir de aquello que nos provoca temor o dolor. No huir de la vida misma. Ese dolor, ese sufrimiento, es lo que somos. Es la garantía de que estamos vivos, de que somos seres humanos, por mucho que nos duela, por mucho que no queramos aceptarlo. Por mucho que nos gustaría ser sabios intocables dentro de nuestra propia esfera de conocimiento y sabiduría. No. Ese dolor es importante, esa, digamos, reacción que podríamos tener hacia el dolor ajeno. Es importante, no la descartemos. Pero tampoco, y para esto les invitaría a seguir escuchando el siguiente podcast, el podcast sin nombre, le he puesto, tampoco vayamos a imponer nuestra perspectiva del dolor en la experiencia ajena. Eso es fundamental. Una de las mayores ventajas que ofrece el psicoanálisis no solo al psicólogo, no solo a quien busca y anhela denominarse como psicoanalista, sino a la humanidad en general. El dolor pertenece al sujeto. El sufrimiento pertenece también al sujeto. Por mucho que trate de compartirlo por medio de la palabra no basta para transmitir la experiencia corporal. Voy a dejar este podcast hasta aquí. Me he preguntado a mí mismo qué sentido tendría, qué relación tendría con la sexualidad, que he decidido hacerla el tema central de esta serie de podcast. Todo en verdad. Sin estos grupos a los cuales yo estuve afiliado, yo no podría entender cómo se busca influir la conducta sexual, hablando en una concepción general de la palabra sexual. Sin religión, no habría educación. Sin educación, no habría Estado. Y en todas y cada una de estas manifestaciones culturales de la civilización, también podemos llamarlas, está la huella, el fantasma, no del psicoanálisis, sino de la sexualidad. El psicoanálisis acoge eso.
El psicoanálisis lo pone en el centro de su concepción del ser humano. Y por supuesto amplía la perspectiva para incluir, entre otras cosas, a los mitos. Para incluir, entre otras cosas, la palabra como una manifestación fundamental de la sexualidad humana. Y esto, queridos escuchas, no pasa por la academia. No pasa, no puede pasar. No estoy en contra de la academia, pero estoy en contra de cerrar los ojos y de prometer cosas que no son posibles. Los salones de estudio pueden ser muy útiles para compartir ciertos conocimientos, ciertas experiencias. Incluso es posible, ¿por qué no?, conocer el amor en alguno de estos centros de estudios. Pero una experiencia como la que brinda el diván, como la que brinda el psicoanálisis, una experiencia de total confrontación con uno mismo, total, dentro de lo posible, claro está, dentro de las propias posibilidades afectivas. Eso es algo muy difícil. Yo diría que está imposible en la academia, pero bueno, es cierto, no puedo generalizar. Es posible que incluso sea el estilo de alguien que haga posible aquella transmisión en la academia. Pero bueno, ahorita no estamos en la academia, no les puedo dejar tarea y no les voy a dejar tarea. Simplemente les deseo lo mejor donde quiera que estén y hagan ustedes lo que hagan. Cuídense. Y con esto también apelo a su capacidad de hacerse amar, de hacerse necesarios. No solo, digamos, no solo parte de una comunidad, sino parte fundamental de su propia vida. Vamos a dejar hasta aquí. En verdad, cuídense, por favor. Mi nombre es Juan Luis Cortés Cervantes. Les hablo desde la Ciudad de México. Gracias por su escucha.